¿Cómo era la conexión chat? Ya, primero, unir el círculo de campo, ¿verdad? Este con este. Después lo conectamos paralelo. Me falta el color amarillo. Sería aquí con acá, ¿verdad? Ahí tengo el circuito paralelo, todo lo ven eso. Esto está en serie y todo esto está en paralelo a la armadura. Todo bien. Entonces ahora todo eso me lo llevo a la fuente de alimentación. Fuente de alimentación. Fuente de alimentación. Entonces aquí tengo un nodo y me voy a lo que es fijo. ¿Quién es fijo acá? El fijo es este de acá abajo, entonces ese es el fijo. ¿Ya? Y el otro me voy al positivo. Acá. Positivo. Entonces acá tengo corrientes nominales. Y me interesa la corriente de armadura. Entonces debo censar la corriente de armadura. ¿Por qué se me está arriba? ¿Es lo mismo? ¿Cómo? ¿Por qué se me está arriba? Wow. Estamos bien. Estamos bien. Ya. Sí, lo tenemos. Vamos a conectar, vamos a medir corriente. Corriente. Entonces la corriente, lo que debo hacer, Corriente entra por de. aquí, ¿verdad? Después entra por allá. Entonces aquí, este va al positivo de corriente y después de necesario y se va hacia allá. Entonces estoy midiendo corriente, corriente de la armadura, porque esa es la que vamos a estar. ¿Ya? Bien, entonces ahora me voy al resto, ese sería I1. Y luego debo conectar acá. Igual le debo conectar 240 volts. Por lo tanto, igual me voy a la parte fija. Y la parte fija sería ahí. Pero me queda muy lejos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Si me queda lejos. Exacto. Y aquí tengo el positivo, ¿verdad? Y me conecto ahí. Y aquí tengo el negativo y me conecto ahí. Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? No me. Genial. Entonces, ahora, ¿qué me interesa medir a mí? ¿Cómo le muestro lo otro? Ya, pues me interesa medir voltaje en terminales. Es decir, me interesa medir voltaje en este punto y me interesa medir lo que es corriente en ese punto. Potencia activa, potencia reactiva, frecuencia, velocidad. Pero por ahora me interesa solamente voltaje y frecuencia. Entonces voy a medir voltaje en la salida. A todo esto, ¿qué conexión tiene esta máquina? ¿Se puede conectar en qué conexión? Acá sale que de 380 volts, ¿ya? Pero en ninguna parte especifica su conexionado. Entonces lo vamos a asumir que hay conexión estrella, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la conexión estrella? Exacto, muy bien. Entonces acá conectamos estos dos puntos, ese con ese, y después ese con el de abajo. Entonces ahí tenemos la conexión en estrella de la máquina sincrónica, ¿ya? Y voy a medir voltaje de línea, voltaje de línea. Entonces de voltaje sería ese punto que es una línea, ¿verdad? O una fase. Y voy a medir el voltaje VAB, por ejemplo, voltaje VAB. Y ese voltaje VAB debe llegar a los 380 volts, voltaje VAB. ¿Ya? Entonces, coloquemos ese. Por lo tanto, acá voy en el festo. Voy al festo. ¿Sí, no? Wow, se ve bien. Y entonces U1 vendría siendo voltaje, voltaje de línea. Voltaje de línea. El U2, o sea, el I1, esa es la corriente armadura. Esa es corriente armadura. Corriente armadura. Y me falta la frecuencia. Acá mide frecuencia, ¿no? Frecuencia de U1, que es el voltaje. Entonces todo lo demás lo apago. Acá el acoplamiento siempre considera corriente continua, ¿ya? Eso considera todo lo armónico, tanto de C, primer armónico, segundo armónico, todo lo armónico. Entonces,
¿qué hay que hacer primero? Acá tenemos un interruptor, ¿ya? Este interruptor lo que hace es cerrar el circuito de armadura, o sea, el circuito de campo de la máquina de corriente continua, ¿ya? Entonces, ahora yo tendría voltaje acá, ¿o no? No, porque tengo la máquina apagada. Entonces yo una vez alimentando esto, acá esto es fijo, por lo tanto si yo alimento esto, va a girar el motor. Ya. Si dan eso va a actuar inmediatamente el motor porque cuando aumentan, o sea, suben el interruptor, acá inmediatamente se coloca los 120 volts, por lo tanto va a arrancar activo la máquina. ¿Ya? Entonces, primero hay que ser conexionado, que es esto, literalmente es esto solamente, en una primera instancia, porque todavía no estoy midiendo potencia, después hay que medir potencia activa y todo eso, pero eso lo saben hacer ustedes, ¿ya? Pero este es el diagrama básico que ustedes deben saber, ¿ok? Obviamente sería ideal que ustedes agregaran dónde conectar para medir potencia activa. ¿Acá qué potencia me pide? Me pide potencia activa y potencia reactiva. Entonces eso me pide la potencia que suministra el generador sincrónico. ¿Ya? Eso me pide, la potencia que suministra el generador sincrónico. ¿Ya? Entonces para eso, para medir potencia, ¿yo qué necesito? Acá solamente yo creo que basta con medir potencia en una fase simplemente. Por lo tanto miden voltaje en la fase A, voltaje y corriente en la fase A, y con eso ustedes calculan potencia en efecto. ¿Ya? Por lo tanto acá me falta calcular el voltaje de fase de la fase A. Y lo multiplico por la corriente, que vendría siendo... No estoy midiendo corriente acá, me falta esa corriente. Me falta la corriente de línea. Y como tengo el voltaje también debe ser de fase. Debe ser corriente de línea y voltaje de fase, y con eso calculo potencia. ¿Ya? ¿Y qué más me pide medir? Corriente del MSC, si lo estoy midiendo. Corriente del MS, eso no lo estoy midiendo. Voltajes terminales, si lo estoy midiendo. Y lo otro es frecuencia. Y la frecuencia me la marca el FESTO. ¿Ya? La frecuencia lo mido en función del voltaje que tengo en terminales de la máquina sincrónica. ¿Ya? Acá yo mido la frecuencia y el FESTO lo hace. Entonces voy a activar esto y lo que voy a hacer es que la frecuencia llegue a 50 Hz. ¿Ya? Si la frecuencia no me llega a 50 Hz, por lo tanto si está por debajo de los 50 Hz, ¿yo qué debo hacer? Aumentar la velocidad de la máquina de corriente continua. ¿Y cómo aumento la velocidad? Aumentando el red. Si sobrepaso los 50 Hz, por ejemplo llego a 70 Hz y quiero llegar a 50, ¿qué debo hacer? Bajar la velocidad de la máquina de corriente continua, y para eso debo bajar la resistencia de armadura, o sea la resistencia de campo de vida. Ya se supone que acá tengo 0 y acá tengo 1000. No sé si será tan verídico, pero vamos a ver. ¿Ya? Entonces démosle. Acá tengo 240 volts. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas frecuencias tengo? 46. Entonces, ¿qué debo hacer? Aumentar y creo que aumenta para allá. Ya, y ahí llego a 50 aproximadamente. Ya, ahí tengo 50 Hz. ¿Ya? Y lo que yo hago después de eso es aplicarle carga a eso. ¿Ya? Aplicarle carga. Entonces, ¿qué carga le voy a aplicar a esta cosa? ¿Dónde están acá? A ver, ¿cuánto corriente nominal de esto? 0.3 amperes. Súper poco. Entonces acá le conecto una carga RL simplemente. ¿Ya? Carga RL. Con esto voy jugando simplemente. ¿Ya? Eventualmente podría ser un reóstato, pero con esto podría ser suficiente. Acá conectan carga en vacío, después aumentan la carga hasta llegar a carga nominal. ¿Ya? Y eventualmente ayúdense con un reóstato. Esa carga debe ser trifásica, por lo tanto acá requieren 3 cargas. Acá vamos a usar esta carga y esta carga. Y creo que sí, efectivamente van a necesitar un reóstato. ¿Ya? 3 reóstatos, o el reóstato trifásico. ¿Ya? Y cosas también. ¿Alguna duda hasta ahora? Acá lo único que me faltó fue medir potencia. Pero para medir potencia, recordad que voltaje de fase acá, una fase con respecto al punto neutro, y la corriente de una línea, se puede decir. Tengo esa corriente y el voltaje de fase, y mido potencia con el efecto central. ¿No deberían ser iguales? ¿Qué cosa? La corriente, la fase de línea por la corrección. Sí, eso también. Entonces eso. Deben repetir esta experiencia tanto para 50 Hz y para 60 Hz. ¿Ya? A todo esto no les comenté la otra noticia. ¿Cuántos son? ¿O son los casos? Ah, no, usted no está. En este laboratorio vamos a hacer grupos de acuerdo.
Sí, o sea, hay grupo de a dos, sí se van a tener que separar. ¿Ya? Porque vamos a trabajar con dos máquinas nomás, porque con tres es mucho ruido. ¿Ya? Porque recordar que para esta experiencia solamente le voy a pedir el preinforme, no hay informe. En reemplazo del informe va a ser una interrogación grupal, donde se le va a interrogar, por ejemplo, van a hacer varias preguntas donde la nota va a depender de todo, ¿verdad? Va a depender, por ejemplo, le hace pregunta a cada uno de forma dirigida y quizá una pregunta random, así como el que quiera responder. Total de 5 preguntas por cada grupo. ¿Ya? Es decir, esas preguntas van a nacer a partir de los datos que ustedes obtengan. Es decir, en esta experiencia ustedes, o yo espero que ustedes obtengan los datos e inmediatamente sepan analizar los datos que obtuvieron. Es decir, pues teóricamente me debería dar esto porque, y todo eso. ¿Ya? Entonces deben manejar la teoría y también saber lo que están haciendo. No estar perdidos así en otro mundo. Entonces, eso, en base a lo que ustedes respondan, van a tener su nota de informe. Como tal. ¿Ya? Así que, bueno, vamos. Hasta ahora digo grupos de 4, 4 y 4, pero no vamos a saber quiénes sobreviven antes de entrar. Ya pueden ser grupos de 3 y 3. Va a ser 9. ¿Ya? Sería lo ideal, porque así todos meten mano. Entonces, eso. Entonces, ¿cuál sería una pregunta de test acá? ¿Cuál sería una pregunta de test? Condiciones de seguridad. Condiciones de seguridad. Sí, pues ¿cómo regulo la frecuencia? Cuando opera la máquina de corriente continua acoplado a la máquina sincrónica. ¿Ah? ¿En base a la frecuencia? Velocidad de carga. No, no sé. ¿Cómo sería la frecuencia? La frecuencia se ve con el fresco. Pero ¿cómo pasa de 50 a 60? ¿Cómo la cambia eso? Aumentando la velocidad. O sea, de 1500 paso a 1800. Es decir, aumentar la velocidad. Pues la velocidad lo veo con la frecuencia. Si la frecuencia está baja, yo debo aumentar la velocidad. Pero yo no sé a qué velocidad estoy. Pero yo sé que debo aumentar la velocidad porque estoy a menos de 50 Hz. Profe, Entonces la aumento. una consulta. ¿Y cómo sería en el práctico cuando la corriente se dispara? Cuando tiene baja frecuencia. ¿Se acuerda que eso estaba dentro de la pregunta que iba a preguntar en la prueba de cátedra? Sí, porque si está a otra frecuencia y la red está a otra frecuencia, al final lo que se produce es como una especie de cortocircuito. Y en ese caso tendríamos que colocar distintas frecuencias en el generador como en el motor. Creo que está confundiendo las cosas. Porque acá O sea, está de forma aislada. Sí. Eso es conectado a la red. Es una condición porque ahí sí que fluiría una corriente enorme que dañaría la máquina y empezaría a vibrar y pasaría muchas cosas. Pasaría de esa fisura. Hay que sacar el parámetro XY. El parámetro XD es lo más importante. Fuera del ese. Esa está bajoa. Calcula el parámetro XD. Sí, pues. Sí, pues. No, pues. Eso es la máquina. Es una forma de analizar la máquina de polos salientes. Polos salientes. Sí, es que nosotros solamente vimos estudiar la matemática de la máquina de corriente, de motor liso o cilíndrico. De polo liso. Ahora me está ganando la tecnología. Sí, poco. Es verdad, una vez. Ahí, entrada. Y ahora se mantiene. Y ahora, Ahí sí. pues creo que el 2. Pero cámbialo. ¿Ah? Voy a salir tercero, vuelvo la otra semana. Chueta. Está esperando que Ahí mañana no viene el agua, ¿sí? Sí, pues sí. ¿Ya? Así puede ir a revisar la prueba. Generalmente puede ser que, o puede ser que sea un 2. Así. No creo. ¿No crees?
No creo, menos. Sobre la voz. ¿Ya break? Break, ¿no? Break. ¿Cuántas son? Son pocas, son 6. ¿Se activa? Ah, bueno, Sí, son 6 actividades. Sí, una pregunta por actividad.